También que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. ¿También que íbamos? No íbamos bien. En lo económico, nuestro país ya estaba en números rojos desde antes de la pandemia. México terminó diciembre de 2019 con un desplome en las inversiones, la pérdida de 400,000 empleos, Pemex al borde de la quiebra, crecimiento económico cero, casi recesión. Íbamos muy mal y se puso todavía peor. Va a ir creciendo cada vez más la economía hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento del 6% anual, que vamos a crecer en cuando menos 2% este año. Ese es mi pronóstico, apuesto. Eso que hemos hecho de ir actuando con responsabilidad ha permitido, ¿sí?, que no se desplome por completo la economía. Estoy ahora trabajando sobre un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto, que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, la felicidad del pueblo. Ya creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba. Sí nos pegó más que en otros países. Por eso, con una mano, enfrentar la pandemia y con la otra, ir impulsando la actividad económica. Claro que a todos los países del mundo les pegó la pandemia, pero muy pocos se quedaron cruzados de brazos. La mayoría de los gobiernos dieron apoyos a las empresas que dejaron de operar por la cuarentena, pero el gobierno mexicano negó prórrogas para el pago de impuestos, negó aportaciones porque el presidente decía que eso era un rescate a los empresarios. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios o los accionistas. Como si todas las empresas fueran consorcios multimillonarios, cuando en realidad más del 95% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas empresas. Tienditas, fondas, papelerías, estéticas. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Dejarlas a su suerte. Y al dejar a las empresas a su suerte, dejó a los trabajadores a su suerte. Muchos países del mundo apoyaron a sus empresas para que garantizaran el pago de los salarios a sus empleados. Ese era el punto. Pero México ni metió las manos para evitar que la caída no doliera tanto. Y ya 150,000 pequeños comercios cerraron definitivamente. Los apoyos de México ante la pandemia han sido pequeñititos. Y mire, no lo voy a comparar con Estados Unidos o con Alemania, no. Comparémonos con África, con naciones mucho más pobres que México. Togo ya destinó el 12% de su Producto Interno Bruto al rescate económico de su gente. Zimbabue, el 10%. Mauritania, poco más del 5%. ¿Y México? 1%. ¿Sí? 1%. Los países están mandando cheques directo a las familias y México, nada. Y lo que el presidente anunció como un plan económico emergente fue en realidad un listado de buenos deseos, de propósitos, entre ellos crear 2 millones de nuevos empleos para diciembre, o sea, en menos de un año y en plena crisis. ¿Cuál es el truco? Pues que López Obrador hace las cuentas que quiere y cuenta como empleos los apoyos de programas sociales que ya existían, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Bueno, hasta los créditos de vivienda del Infonavit y el Fobiste, los créditos los cuenta como empleos. Aquí se contabiliza doble, porque
Este es crédito, pero al mismo tiempo es empleo. México no solo no gastó más, sino que recortó el gasto. Al revés de lo que está haciendo todo el mundo. Le metió un mega recorte de 75% al presupuesto público. Varias oficinas gubernamentales no tienen ni para pagar la luz, el agua, el gas, la renta. Bueno, en la Secretaría de Economía, hasta sin computadoras iban a quedar. ¿Y qué dijo el presidente? Que la independencia y la revolución se hicieron sin internet. Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. ¿Qué estaban esperando? ¿Que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar? El gobierno así puso en jaque la operación del propio gobierno. Trámites que ya eran lentísimos ahora son más lentos porque no hay ni para copias. Se quitó dinero a programas importantísimos como los de atención a mujeres víctimas de la violencia. Incluso la repatriación de restos de mexicanos fallecidos en Estados Unidos se atrasó por la austeridad. La austeridad va a continuar. O sea, que ni estén pensando que vamos a volver al derroche. Bueno, la austeridad, ¿sabe dónde no se quitó un peso? En las grandes obras del presidente. El precio del petróleo está por los suelos, la refinería de Dos Bocas va. No hay turismo en el mundo, pero el Tren Maya va. No hay gente tomando vuelos, están quebrando las aerolíneas. El aeropuerto de Santa Lucía va. Y el gran distractor, la rifa del avión presidencial. Que no rifa el avión. Porque, entre otras cosas, esta semana nos enteramos que no se han pagado 2,000 millones de pesos del avión y hay que pagarlos. Más los 2,000 millones de pesos de premios de la rifa, porque no se rifa el avión. Más el mantenimiento, que es como de 78 millones de pesos en lo que va del sexenio. Son más de 4,000 millones de pesos de gastos pendientes. ¿Y sabe cuánto se ha juntado con la venta de los cachitos de la rifa? Solo 750 millones. O sea, le vamos perdiendo unos 3,000 millones a la mentada rifa. 70 millones de mexicanos no tuvieron el ingreso laboral suficiente para adquirir alimentos de la canasta básica. No hay un programa de gobierno para rescatarlos, pero el presidente anda ocupado en que esa gente compre cachitos de a 500 pesos cada uno. Un insulto, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza. El presidente dice que ya vamos de salida. Su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice que la recuperación económica tomará hasta 2 años. El subgobernador del Banco de México que puso López Obrador dice que 4 años. ¿Y qué dicen algunos especialistas? Que nos vamos a recuperar hasta el 2030. Todos pronostican. A veces no coincidimos, pero pues cada quien es libre, ¿no? Pues cada quien será libre de pronosticar lo que quiera, pero lo que nos queda muy claro es que hasta hoy todos los pronósticos económicos del presidente han fallado. Y el gobierno del presidente López Obrador se ha presentado ante el mundo como un gobierno enemigo de las inversiones privadas. ¿Y qué cree? La economía mexicana depende 85% de las inversiones privadas. La cancelación del aeropuerto, la cancelación de los contratos de gasoductos, el mal manejo en Pemex, eso de andar con los otros datos, la cancelación de la cervecera en Mexicali, el golpe eléctrico, el freno unilateral a las energías limpias y el constantemente decir que un empresario es como un delincuente impune. Que le han hecho mucho daño al país porque se han dedicado a saquear, a robar, de que son una mafia de poder, lo son. Lo ha dicho una y otra vez. Todas son malas señales que muestran a un gobierno que no quiere a los inversionistas, que no respeta las inversiones. Y entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Pues se van a otro lado, donde sí los quieran, donde sí los dejen crear empleos. Y más, pues cuando hay crisis. Nada más de marzo a junio se fueron de México casi 350,000 millones de pesos de capitales. Las cifras oficiales son de alarma. En junio,
En junio el INEGI reportó un acumulado de 6 trimestres consecutivos de caídas en la inversión privada y también en la inversión del gobierno. O sea, año y medio en picada. El otro día presumía el presidente algo muy bueno. Les hizo manita de puerco a los grandes empresarios que debían impuestos y ya pagaron. El gobierno recaudó 30,000 millones de pesos que estaban ahí como en el limbo. Buenísimo. 30,000 millones de pesos. Ajá. No más cancelar el aeropuerto costó 70,000 millones. El doble. No más de fuga de capitales se han ido 350,000 millones. 12 veces más. Pues por eso las calificadoras hacen las cuentas, ven el desastre y dicen, le bajamos la nota a México. México perdió la confianza. Déjame lo pongo más claro. Los que pueden generar empleos no le tienen confianza a López Obrador. No se la tenían desde antes de la pandemia. ¿Y sabe quién va a pagar eso? Nosotros los mexicanos, pero sobre todo los más pobres. También que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. No, íbamos muy mal y se va a poner mucho peor.